Hola comunidad de traders, nuevamente les doy la bienvenida a este nuevo video, hoy con un invitado especial, Paco Pérez. Él es analista técnico y trader profesional y ojo pues, escritor de la primera novela de bolsa e inversiones en España, de lo cual estaremos hablando más adelante porque es bastante interesante este libro. Hace algún tiempo ya me lo leí, ojo, me lo leí enterito y de verdad que es muy, muy recomendable. Recomiendo este libro. Paco, bienvenido y gracias por aceptar mi invitación. Buenas tardes y gracias. Y gracias por lo de especial, pero especial tampoco es la palabra correcta. Inversor profesional, como habemos muchos en el mercado, ¿de acuerdo? Y nada, pues cuando vi tu solicitud para esta agradable e interesante entrevista, pues no lo dudé, porque hoy en día la difusión ya no solamente de la inversión, de la psicología, del psicotrading, de la mentalidad, es obligatoria en los mercados financieros si queremos sobrevivir mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vi tu entrevista y vi el formato, me encantó, porque aparte de hablar de bolsa, hablaremos un poco de psicología. Ay, qué bien, Paco. De verdad que me alegra muchísimo, nuevamente te digo, que hayas aceptado mi invitación porque ya hace algún tiempo te sigo y sé que llevas bastante recorrido en este mundo del trading y precisamente creo que tienes muchísimo por aportar a la comunidad de traders. Paco, ¿cómo te iniciaste tú en el mundo del trading? Cuéntanos un poquito tu historia. Pues mira, mi pequeña novela, o gran novela de mi vida de inversor, porque puedo hablar que prácticamente son ya 3 décadas, o le queda poco para llegar a 3 décadas desde que hice la primera compra, por allá Wow. por los años 90, ¿de acuerdo? A principios de los 90. La suerte en aquellos tiempos, pues salió mía, a mi lado. ¿Y cómo conocí yo la bolsa? Pues yo la bolsa la conocí como en aquellos tiempos, gracias a un director de banco, el cual Ujú. pues yo tenía unos ahorros, no sabía dónde introducirlos, dónde invertir, y él pues me sugirió que comprara acciones de bolsa. Como cuando uno va por primera vez al bingo, pues seguramente la suerte del principiante te acompaña, te Claro, ayuda, duerme contigo, te despierta por las mañanas esa suerte, claro. y a mí me acompañó durante un tiempo. Y así es como conocí yo el mundo de los mercados financieros y de la bolsa. Evidentemente ni tenía Sí, formación, ni sabía lo que eran los gráficos, que por aquellos tiempos que tampoco había gráficos, ¿de acuerdo? Los gráficos claro, entraron en el mundillo bursátil con la llegada de Internet, con la revolución de Internet, ¿de acuerdo? A principios claro. del 2000 aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que en aquellos tiempos no había gráficos, ¿de acuerdo? En aquellos tiempos lo poco que se leía podías leerlo cuando compraba la prensa Salmón, ¿de acuerdo? Y eran las primeras lecturas que yo tuve de bolsa. Pero así de manera fortuita como entre ellos los mercados financieros, porque yo en aquellos tiempos estudiaba, mis estudios, era un Sí, chico normal y corriente, un joven normal y corriente de aquella época. Así que claro. es una manera rara de llegar al mercado, porque hoy en día se llega a través del móvil, a través de una red social, a través de un broker, a través de Así un es. influencer, a través de una persona que te cuenta un cuento de hada y tú te lo crees. En aquellos tiempos no. En aquellos tiempos no existía nada de lo que hay hoy en día. Claro, claro, me imagino. Y cómo, Paco, ahora que hablas esto del, ¿no? De ya cuando llegó la revolución del Internet y todo esto, ¿cómo fue como ese cambio, ese salto que tú diste, ¿no? De la forma o manera de hacer tus inversiones. Bueno, el salto evidentemente fue para mejor y sobre todo para profesionalizarte mucho más, ¿no? Claro, Porque cuando empecé a descubrir los gráficos y a verlos en mi ordenador y a poder empezar a bucear, a nadar dentro de las barras, porque en aquellos tiempos eran hasta barras, no eran velas japonesas como se estudió ahí bastante, eran las típicas sí, barras y gráficos lineares, que era lo más antiguo que había, pues era un mundo nuevo por descubrir, ¿de acuerdo? claro. Antiguamente, en los años anteriores, digamos mi primera década, por decirlo de alguna manera,
Sí, yo invertía y muchas veces de muy mala forma, porque tuve grandes batacasos y grandes bancarrotas, yo invertía por el primer viento que llegaba. Es decir, yo me leía mi prensa Salmón en aquellos tiempos, que siempre se le había hecho prensa Salmón a la prensa económica, sí, sí. y según lo que yo leía y veía, pues me guiaba, ¿no? Porque con el paso del tiempo también vi que aquel director de banco, que en las primeras veces que invertí me fue bien, con el paso de los años me di cuenta que tenía menos idea que yo. O sea que también él Ya, tiraba ya. una cala al aire a ver por dónde salía, ¿no? Pero claro, cuando llegó el mundo de Internet o la revolución online, pues sí es cierto que las plataformas de gráficos, estudiar análisis técnico, estudiar acción del precio, estudiar análisis fundamental como complemento, es decir, todo ese tipo de estudios que en la primera Claro. parte de mi historia yo no lo hice porque era imposible o me era muy difícil en aquellos tiempos, me acuerdo Sí, yo que buscar un broker era dificilísimo. ¿Por qué? Porque no había. Para claro. empezar, porque prácticamente es que no había ni clientes. Entonces, hoy en día hay 3.000 brokers. ¿Por qué? Porque hay no sé cuántos millones de clientes. En Así aquellos es. tiempos no, en aquellos tiempos los que ejercían así de intermediarios financieros eran los típicos bancos, la banca, las cajas. Antiguamente también existían las cajas de Sí. ahorro que también hacían de intermediarios. ¿De Ujú. acuerdo? Ya, wow. Pues mira que ay, sí que ha cambiado y ha revolucionado el Internet bastante las cosas en el mundo del trading, ¿no? Tú, ¿al cuánto tiempo tú empezaste, Paco, a percibir o sí, a recibir, a ver esa consistencia más bien y rentabilidad, que tú ya estabas, que te sentías que ya generabas? Vamos a ver. Es algo relativo, ¿no? Por lo menos en mi Ujú. caso, ¿no? Piensa que mis primeros años fueron unos años que yo era estudiante. Yo empecé con 17 años la primera inversión, o 16, ya no me acuerdo, pero 17 y 16 fue mi primera inversión de los ahorros Claro, que tenía, ¿no? Y piensa que los primeros años, creo que el primer año fue rentable, o sea, el primer año sin tener ni idea, sí, hice dos, tres operaciones, siempre de acciones. En aquellos tiempos no había futuro, no había CFD, no había opciones, era a claro. comprar al contado. Y yo creo que el primer año me fue perfecto, pero no porque yo fuera muy bueno, volvemos a lo mismo, por esa suerte del principiante que a veces aparece, Ujú. ¿no? Así es. Pero con el paso de los años, pues evidentemente, y sobre todo en la burbuja financiera, en la burbuja tecnológica, de acuerdo, de las tecnológicas, Ujú. en aquella me acuerdo que me llevé una bancarrota que todavía la tengo grabada como cicatriz en el cuerpo, ¿me entiendes? Es decir, que lo mismo ganaba un año, después me llevaba 2 años perdiendo, después me venía otro año bueno, es decir, en aquellos tiempos Claro, yo no tenía un sistema de inversión, yo no conocía ni análisis fundamental, ni análisis técnico, es decir, yo nada. el primer viento que venía, pues me subía a él y me dejaba llevar, ¿me entiendes? Ya, Entonces los vale. primeros años ya te digo yo que Lo fueron, no, hacías no que con fueran complicados, es desconocimiento. que, claro, en los primeros años era uno autodidacta, es decir, me acuerdo que me compraba algunos libros de bolsa de esos que estaban en la biblioteca del pueblo, de acuerdo, libros de Ujú. bolsa americanos que Sí, ni los entendía, ni nada, ni nada. Entonces, empezar a ver números reales, ver números en verde, verlo todo estilo bosque, todo verde, muy bonito, ¿de acuerdo? ajá, Eso ha sido ya en los últimos 15 años, es decir, cuando ya uno ha empezado pues a tener sistemas de inversión, a conocer la acción del precio. Yo me considero una persona que dentro de mi profesión me considero bastante bueno leyendo gráficos, que no es fácil, que no es nada fácil. ujú. Me ha llevado también prácticamente 20 años leer gráficos, ¿de acuerdo? Para tener el nivel que tengo hoy y todos Claro, los días aprendo. Es decir, yo siempre le digo a mis alumnos, que por cierto los saludo ahora cuando ellos vean tu especial entrevista, que aquí nunca te gradúas. Esto no es como la universidad, que tú sacas la antigua diplomatura, licenciatura, te gradúas. No, no, no. claro. En los mercados financieros aquí no se gradúa nadie. ¿De acuerdo? Aquí todos los días aprendemos. Es un Dependiendo constante tu nivel, pues te aprendizaje. faltarán, exacto, dependiendo tu nivel, te faltarán unos cuantos escalones o unos miles escalones, o hay gente que les faltan menos escalones para estar viendo ya la luz, ¿no? Pero que aquí nunca te gradúas. Es decir, aquí sale Claro. un cisne negro mañana cuando nadie lo esperaba
y te tuerce una rentabilidad X que llevaba trabajada en 6-7 meses. Y ahora te tienes que recomponer de nuevo. ¿De Así acuerdo? es, Entonces, así es. la palabra ser un profesional, ser un trader profesional, esa palabra mágica, yo siempre digo que un trader novato son los 3 primeros años, 4 primeros años eres novato. Ajá. Un trader, digamos, semiprofesional, de 5 a 10 años. Y para ser profesional, yo contaría una década. A partir de una década. Una década de aprendizajes, ¿no? De idas y venidas, imagino. ¿Por qué crees, Paco, que es importante la gestión emocional en el trading, en el trader? ¿Por qué el trader debe de tener una buena gestión emocional? Bueno, partimos de la base que hoy en día las redes sociales viven desde que nos tomamos el primer café. Bueno, no desde que nos tomamos el primer café, desde que nos levantamos de la cama. Es decir, seguramente vemos las redes sociales al despertar, antes de salir de la cama. Estamos muy influenciados por empresas, brokers, gurús, influencers, etcétera, etcétera, del sector financiero. ¿Qué nos pasa? Que no tenemos unas decisiones sólidas y privadas, nuestras propias. ¿Por qué? Porque estamos muy influenciados durante el día. ¿De acuerdo? Esa influencia, evidentemente, la mayoría de las veces negativa. Pero muy negativa. ¿Por qué? Porque al final cuando uno tiene ya unos conceptos muy profesionales, sabe perfectamente cuál es su gestión de capital, cuál es su gestión de riesgo, sabe qué número de operaciones hace a la semana, hace al mes, hace al trimestre, es decir, según tu sistema de inversión. Ujú. Cuando uno tiene todas esas cosas fijas, la influencia, cuanto más mires tú el ruido del mercado, es decir, cuanto más tiempo estés pendiente tú de la noticia, todo eso va a influir bastante en tu mentalidad. Y va a haber muchas veces que tendencias del mercado que tú en tu sistema las ves claramente que son muy positivas o claras, te vas a bajar del carro antes de tiempo. ¿Por qué te vas a bajar del carro antes de tiempo? Pues fácil. Tu mente, por muy sólida que tú la tengas, por muy rígida que tú la tengas en tus pensamientos, en tus principios, al final se deja influenciar. ¿Por qué? Porque hay tanto ruido negativo alrededor tuya, no alrededor tuya de tu vida familiar, que también, sobre todo de el mundo social en el que hoy vivimos, que tenemos no sé cuántas app de no sé cuántas redes sociales y las miras todos los días 10 veces. Y encima algunas son de economía y algunas son de lo que no es economía. ¿Qué quiere decir? Que todo ese Así residuo es. mental te entra todos los días en la mente. Y ya te puedo garantizar que influye bastante, bastante en nuestra psicología, mentalidad desde que nos levantamos. Claro, claro, eso es muy cierto. ¿Cuál ha sido, Paco, el mayor desafío que tú has enfrentado en tu carrera como trader a nivel emocional? Bueno, mira, desafío emocional no lo llamaría yo, aunque sí tiene algo de recorrido con lo que me estás preguntando. A medida que tú vas Ujú. cumpliendo años y sobre todo que sigues año tras año invirtiendo y sigues vivo, eso es muy importante, vas adquiriendo una mentalidad. O sea, vas adquiriendo un perfil de inversor que no se parece nada al de hace 10 años, hace 15 años. Es decir, conforme vamos cumpliendo años, somos mucho Sí, más conservadores, ya no queremos grandes rentabilidades, pero lo que sí queremos son rentabilidades estables. ¿De acuerdo? claro. Pero mi mayor desafío, y no sé por qué llegué a él, bueno, sé por qué llegué porque al final la gente me lo pedía, pero mi mejor desafío, y ha sido el mejor que he tenido, es la formación. Es decir, yo hace aproximadamente 14 años más o menos empecé a dar mis primeras formaciones. Yo al principio Wow. me llamaba algún broker para ir a algún hotel, para hacer una demostración. Antiguamente, pues los brokers iban por las ciudades captando Sí, sí. clientes, ¿no?
y Ujú. cogían pues ciertas personas que tenían una mini reputación en el sector para, para que hicieran unas presentaciones de productos, de operativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando empecé yo a ver que había muchas lagunas en la formación, es decir, no había formación profesional, sobre todo de gráficos, no habían, es decir, encontrar alguien Claro, serio que te enseñara cómo de verdad se configura un gráfico, cómo de verdad puedes operar, cómo de verdad se marcan los tiempos, es decir, no había, o prácticamente, inclusive hoy en día, tampoco hay tanto, ¿eh? Entonces, ujú, ese fue mi mayor reto, es decir, dar el paso a tener una parte de mi vida dedicada a la formación. Hoy en día me alegro muchísimo, no por la parte económica, sino por la parte social. Es decir, he conocido claro, grandes personas, o sea, he conocido tanto de España, Latinoamérica, Estados Unidos, porque al final cuando doy las formaciones son globales, mis formaciones, claro, pero el nivel de repercusión de personas que conoces, pues a mí me hace crecer como persona bastante. ¿Por qué? claro, Porque me dan muchos beneficios, ya no es lo económico, me dan muchos beneficios de mi autoestima. ¿Por qué? Porque después a los años los veo a ellos y me dicen, oye Paco, fíjate lo que aprendí contigo, mira cómo me va, es decir, no todo, ¿no? Porque al final esto es como todo, es decir, no todo el mundo vale para hacer una entrevista como tú, ¿me entiendes? Es decir, así ponerte ahí es, con un micro y hacer una entrevista, lo siento, pero todo el mundo no vale, ¿me entiendes? es verdad, claro, Pues claro, cuando uno hace trading, cuando uno invierte, cuando uno hace análisis técnico, cuando uno se prepara, desgraciadamente todo el mundo no vale. Aquí hay que claro, tener unas condiciones físicas, mentales, es decir, aquí hay que tener una mentalidad que se adquiere con el tiempo, aquí hay que fabricar una paciencia que se fabrica con paciencia, valga la redundancia, evidentemente, es decir, al final esto es una profesión como otra cualquiera y no todo el mundo puede ser piloto de avión, o todo el mundo no puede ser futbolista de primera división, o todo el mundo no puede hacer así entrevistas de es. gran nivel, ¿me entiendes? Pero al final, la parte social, esa parte de conocer gente, pues a mí me ha aportado muchísimo. Qué bien. Sí, es gratificante, la verdad, ¿no? Conocer tantas culturas, ¿no? Tantas personalidades, creo que es muy bonito eso. Ya que mencionas este tema, Paco, de la paciencia y que me hablan muchos traders de esto, ¿no? ¿Cómo cultivar esa paciencia? ¿Cómo se puede cultivar esa paciencia? El trader, ¿cómo la puede trabajar? Mira, para cultivar esa paciencia, lo primero que estás vivo en el mercado. Si no estás vivo en el mercado con la gestión de capital que te hayan enseñado, es imposible que fabriques paciencia, porque si no tienes dinero para invertir, ¿qué paciencia vas a fabricar? Claro, Una vez que estás vivo en el mercado, que ya eso es un reto importante, es decir, lograr sobrevivir, lograr mantener tu capital y encima sacar rentabilidad, ahora empezarás a cultivar la paciencia. ¿Cómo se cultiva la paciencia? Pues lo primero es tiempo, lo segundo es tiempo y lo tercero es tiempo. Es decir, tú en un año no cultivas paciencia. ¿Tengo yo paciencia después de 3 décadas? Pues claro. Pero ¿y cuando tenía 25 años? Pues cuando tenía 25 años yo no tenía paciencia. Más bien era impulsivo, codicioso, ambicioso, lo quería todo al instante. ¿Me entiendes? esto que mencionas, Paco, de todo al instante, los traders que quieren esa gratificación instantánea, ¿no? Yo quiero generar grandes cantidades de dinero aquí de la nada, rápido, fácil, y lamentablemente es porque en las redes se ve mucho, ¿no? Que venden el cuento de hadas en que te vas a comprar la mansión, vas a viajar por todo el mundo y bueno, todas estas cosas. ¿Qué recomendación tú le das a estos traders que tienen esa mentalidad cortoplacista? Bueno, la mentalidad cortoplacista, sobre todo en los beneficios, no en las operaciones, porque bueno, como tú bien sabes, dentro Claro, del mundo de la inversión, pues existe el largo plazo, el medio plazo, el swing trading, el intradía, el scalping, es decir, hay así varios es. perfiles de inversor, ¿no? Pero al final, Ujú. para conducir la pregunta que me has hecho de quererlo todo rápido, de recoger beneficios rápido, de quererlo todo al instante, si tú no estás vivo en el mercado, tú ese aprendizaje no lo puedes tener. Es decir, muchas veces cuando vas a la operativa
ya sea con una cuenta grande, pequeña o mediana, me da igual. Es decir, Ujú. tu principal mentalidad tiene que ser sobrevivir. Y sobrevivir en el mercado no es fácil. Y eso Claro, solamente te lo da un sistema de gestión de riesgo y de gestión de capital impecable, donde seas metódico, donde seas sistemático, donde tú no te puedes saltar nunca las reglas. Una vez que hayas conseguido ser fiel a tu sistema y a no saltarte las reglas que te hayan enseñado, que seguramente esas reglas valdrán en el medio y largo plazo, lo siguiente es cultivar la paciencia. ¿Cómo se cultiva la paciencia? Pues la paciencia se cultiva, evidentemente, operando en mercado real claro. y viendo cómo hay un número de operaciones que se pierden, hay un número de operaciones que se ganan, que al final de año puede salir en rojo, en verde o en tablas, pero lo que tienes que hacer es la autocrítica siempre y sobre todo de la operativa perdida, porque la operativa perdida, aunque parezca una tontería, se aprende mucho. Se aprende mucho de esos errores que tú tienes, entras antes de tiempo, no estabas concentrado, llevas una semana peleado con tu pareja, ¿para qué operas? ¿Me entiendes? Si no duermes por las noches y estás mirando el techo y contando mosquitos, ¿para qué operas? ¿Me entiendes? Hay reglas del juego que tú no te las puedes saltar, porque para estar en las pantallas hay que estar concentrado. Y ya no es Total. concentrado. Si tienes problemas familiares, problemas privados de dinero, problemas de deuda, ya te puedo garantizar que esto es una bomba de relojería y explota. Wow, me O encanta que sea, menciones esto. aquí no hay ningún jarabe que yo te pueda ayudar. Cuando tú tienes una infección, vas a la farmacia, unos antibióticos y te cura, ¿no? Muy bien. Pues cuando tu Claro. psicología está desestabilizada, yo no tengo jarabe para ayudarte. No Wow, existe ese jarabe. No existe esa pastilla. Es decir, tremendo. la pastilla, la única es reciclarte, no operar. Una vez que estés reciclado, que tú hayas evitado o hayas subsanado todos esos problemas, vuelve a las pantallas. Pero con problemas, ya te digo yo que yo no conozco a nadie que con problemas le vaya bien en el mundo de las inversiones o el trading, es decir, el corto plazo, que es más, digamos que más especulativo todavía Claro, y donde más así es. presión hay. Así es, Paco. Y mira que me gusta mucho que menciones esto porque también veo muchísimos traders con ese tema, ¿no? Muchos problemas familiares, personales, problemas de dinero. Y algo muy común que veo es que entran a operar y descargan toda la frustración que sienten en el mercado. Imagino que tú con algún Bueno, alumno has visto esto, ¿no? bueno, en ese aspecto que estás comentando, ahí entran varios factores en juego, ¿no? Y Ujú. cuando uno entra a operar con precipitación, ambición, excesiva euforia, una codicia desmedida, al final se produce lo que se llama una bola de nieve, o una bola de fuego, mejor dicho, porque al final te achicharras. ¿Y esa bola de Sí, fuego qué hace? Esa bola de fuego al final que te entre esa agonía por intentar ganar o por intentar recuperar las pérdidas rápidamente, que eso es otro problema, recuperar pérdidas rápidamente. Ese problema te hace una bola de fuego que eso es indominable. Eso no hay quien lo domine. ¿Me entiendes? tremendo. Resumen de este aspecto, es decir, operar en el corto plazo con la presión que tiene, con problemas externos a lo que es el trading, ya sabéis que eso no es compatible. Nada compatible. Diría yo que son Totalmente. enemigos. Enemigos infinitos para toda la vida. Sí, es muy, muy cierto, porque he visto muchísimos traders perder bastante dinero justamente por eso, ¿no? Por no tener esa estabilidad, ¿no? Esa tranquilidad en especial y cometer muchos errores en la operativa. Y después, aparte de la psicología que estamos hablando, Ujú. hoy en día tú tienes que creer en algo. Porque si tú no crees, si partimos de la base que tú no crees en tu sistema, tú no crees en los gráficos, tú no crees en tu operativa, tú no crees en tu visualización o analítica de los gráficos porque te ves lagunas, con lagunas no se puede ir a ningún lado. Claro, Es decir, y lo digo por experiencia, después de muchos años he formado a mucha gente, gente muy buena,
la mayoría, hay de todo, ¿no? Pero tú lo Claro. que no puedes es ir de curso en curso y de formación en formación, y cuando a la primera mala racha que tenga, el curso lo tiro a la papelera y busco ya busco uno nuevo. Es decir, esa búsqueda del santo grial, eso es infinito. Es decir, el que está buscando el santo grial, ese, el día que vaya, desgraciadamente, para el cementerio, está buscando todavía el santo grial. Es Es verdad. decir, hay que ser un poco fiel y sobre todo creer lo que estás haciendo. Porque si no, te llevas toda tu vida pagando cursos que hoy en día baratos no hay, y los que son baratos ya sabes que sal corriendo. Al final vas tirando cursos tras curso a la papelera. ¿Por qué? Porque al final, en el momento que viene una primera mala racha mala, dos rachas malas, tú ya no crees en nada. Y eso al final es psicología, eso es mentalidad. Eso es una mentalidad pobre y una autoestima debilitada en el tiempo. Es decir, cuando uno tiene una autoestima alta de él mismo y cree en un sistema, él no tira el sistema, mejor dicho, el curso a la papelera la primera semana, ni el primer mes, ni el tercer Claro. mes. ¿Por qué? Porque esto sabe que como cualquier negocio, ya que somos emprendedores, porque al final esto es un emprendimiento, al final sabe que a la larga va a salir ganando. El problema es aguantar en el medio y largo plazo, que es lo que la gente no aguanta. Claro. La gente ve una mala racha, pues una mala racha, esto no vale. Venga, busco otro gurú, otro influencer, que seguramente tenga la bola de cristal. Venga, vamos a buscar esa bola de cristal mágica, que la hay, porque a verla la tiene que haber. ¿De acuerdo? Entonces, te llevas toda tu vida buscando de curso en curso, de máster en máster, de formación en formación, de certificación en certificación, y llega un momento que dices, bueno, llevo 20 años formándome y todavía no he ganado. No he ganado un euro. ¿Me entiendes? Paco, Tengo en mi casa que sí, Tengo en mi claro, casa que una biblioteca con los ujú, mejores libros, los mejores tochos, es decir, los mejores vídeos, pero yo sigo sin ver un y euro. nada. Claro, claro. ¿Qué recomendación tú le das a estos traders que te están escuchando y se sienten identificados porque hasta el día de hoy siguen saltando de curso en curso? Bueno, recomendación, vamos a ver. Hay una parte importante y una parte negativa, desgraciadamente, que una vez que uno coge residuos mentales, como yo le llamo, es muy difícil quitártelo. Es decir, cuando tú has tenido historias pasadas, en este caso, hablando de inversiones, hablando de bolsa, hablando de Sí, gráficos, cuando tú has tenido muy malas experiencias, ahí hay grandes cicatrices. Y esas grandes cicatrices, a la hora de buscar una puerta nueva que se te abra, es muy difícil. Te lo digo porque en el aspecto de formación, que yo tengo mi parte de formación en mi academia, tengo mucha gente que vienen de dar no sé cuántos cursos, cursos carísimos, máster carísimos, y traen ya esas cicatrices de de haberlo perdido todo, vamos a hablar claro, de haber pedido claro, un préstamo y todavía está pagando el préstamo para invertir. Es decir, esas cicatrices desgraciadamente son difíciles de quitar. Y sobre todo, ¿por qué? Porque lavar la mente no es fácil. así es. Y que se lo digan a un psicólogo cuánto tiempo necesitan para intentar curar a alguien, ¿no? Entonces, cuando veo a alguien que se quiere formar, que quiere empezar, yo soy muy partidario de que gente que empiece de cero, que tiene la mente todavía limpia, que no tiene malas experiencias, a nivel formativo es mucho mejor, ¿de acuerdo? Con ello no Claro, quiero decir que gente que haya tenido malas experiencias no vaya a ver la luz, ¿de acuerdo? Pero lo que sí es cierto que hay determinados residuos mentales del trading, de la inversión, que son muy difíciles de quitar. Es decir, son manías que se cogen. Esas manías vienen por la poca confianza, la poca autoestima a la hora de conocerte en el mundo de la inversión. Y esa debilidad mental, hay gente que les cuesta quitársela. Les cuesta quitársela y te digo yo que algunos no desaparecen. tremendo, tremendo, Paco. Ya que tocas el tema de la autoestima, ¿qué tan importante es esto en las inversiones, en el trader? Vamos, la autoestima es importante como todo en la vida, ¿no? Como cualquier trabajo, ¿no? Como para poder Claro, vivir, ¿no? Te tienes que sentir bien contigo mismo
porque así creces más, ¿no? Con una autoestima baja muchas veces no quieres salir ni a la calle, ¿no? Pero en el mundo del trading, una autoestima positiva siempre viene bien. Lo que no viene bien es una autoestima altísima o una autoestima sobrenatural. ¿Por qué? Porque el mercado, el día que tú te lo creas, el día que tú te creas que eres el Mesías, que has nacido para eso, que no hay nadie como tú, el mercado te va a poner en tu sitio. ¿De acuerdo? Es decir, Así es, la autoestima es buena hasta cierto punto. Pero en el momento que te pasa de las autoestima, pana. que tú le estás diciendo al mercado para dónde tiene que ir, en vez del mercado decirte a ti para dónde va, ese día será una catástrofe grande. Vamos a ver. Cuando estás en operativa, vamos a hablar de operativa, ¿no? Cuando estás en operativa Sí, y llevas varias semanas buenas o llevas varios meses buenos, no quiere decir que tú seas un fenómeno. No quiere decir que tú hayas nacido para esto o que tú hayas venido a la Tierra para impartir leyes de bolsa, ¿no? Lo único que ha claro, pasado es que hay tendencia. Y cuando hay una tendencia, todo el mundo gana. Pero claro, el exceso de autoestima hace que el exceso de autoestima hace que cuando tienes esa buena racha, en vez de coger dinero y meterlo en tu cuenta y protegerte y ser conservador, doblamos el número de operaciones. ¿Por qué? Porque te entra el angelito malo, que es el codicioso. Y el angelito malo, cuando ve dinero en juego, lo quiere todo para él y no quiere dejar nada en el mercado para los demás compañeros. ¿Qué pasa? Que ese exceso de autoestima, esa autoestima sobrevalorada, hace que en vez de ser un ganador continuo, te va a llegar el claro. día o el mes o la semana que todo lo que había ganado en 3 meses lo eches por tierra en 2 días, en 3 días, en 4 días lo eches todo por tierra. Entonces, la autoestima es buena, sí, hasta para salir a la calle, la autoestima tiene que ir uno con la sonrisa y con la piel estirada, ¿no? Pero el exceso de Claro que sí. autoestima, ya te digo yo, que muchas veces es contraproducente. Hay que saber dominarla. Hay que saber dominarla porque no hablamos de mirar, no hablamos de reír, no hablamos de guapo o feo, hablamos de dinero. Y cuando hablamos de dinero Claro. y hay mucho o poco dinero en juego, pues hay que saber controlar, sobre todo, esa autoestima alta que nos da el haber ganado meses consecutivamente. Tremendo, sí, tienes absolutamente toda la razón. Si bien es cierto que hay que trabajar la autoestima, también hay que tener en cuenta que lo que tú dices, el exceso de autoestima hace que te creas el rey y que tú eres el que mandas en el mercado y es un peligro, es un arma ahí de doble filo y estoy totalmente de acuerdo con eso. Paco, ¿cómo enfrentar el miedo o cómo gestionar el miedo, ¿no? En el mundo de las inversiones? Creo que esto es una emoción bastante común. Vamos a ver. El miedo es algo que no se puede medir, ¿vale? Lo que sí se puede es percibir. Y va a depender del perfil de persona que seamos dentro del mundo de las inversiones. Vamos a ver. No es el mismo miedo una persona, nos ponemos de ejemplo nosotros, ¿no? Vamos Ujú. a poner que tú tienes unos ahorros de 60.000 euros y tú coges y inviertes los 60.000 euros. Yo tengo 60.000 euros también de ahorro y en vez de invertir los 60, invierto 20. Los otros Ujú. 20 los tengo en liquidez y los otros 20 los tengo en una inversión inmobiliaria. Es decir, el miedo va a venir predeterminado, aparte de por tu aversión al riesgo, va a venir determinado por qué tanto por ciento de tus ahorros tenga invertido. Claro, ¿Por qué? Porque cuando tú tengas el 100% invertido y no hayas dejado para pagar la letra del piso, la letra del coche, ese colchón de seguridad, cuando tú vayas al 100% de inversión, ya sabes que el miedo no es lo mismo para aquel que tiene diversificado, que está tranquilo, que duerme por las noches súper tranquilo. ¿Entiendes? así es. Entonces, medir el miedo en bolsa no es fácil porque va a depender mucho de tu perfil, esa tolerancia al riesgo que tengas y después lo bien que hayas diversificado. ¿Por qué? Porque en el momento que vayas con el 100% de tus ahorros al mercado a trabajarlos, evidentemente tu estado de nervio no es el mismo que una persona que ha diversificado bien y tiene un 20% solamente en inversión Claro, o en especulación totalmente. o en renta variable.
Ese Total. miedo, pues ese miedo para mí no es el mismo que para ti, que vas con todo lo que tienes. Vas a cara y cruz, o blanco y negro. Así es, así es, así es. Al Pues final, eso, todo lo Paco. que hablamos, la psicología tiene una parte muy importante, ¿no? Y tener los pies en el suelo también. Y Claro. cumplir una edad también, aunque suene un poco feo. Con 20 años, o con 20 años tú no tienes la misma tolerancia al riesgo que tienes con 40. Es que tengo 20 y no lo conozco. Claro, cuando tengas 40 ya hayas pasado ese tramo, pues lo habrás aprendido igual que lo he aprendido yo, lo estás aprendiendo tú, lo estamos aprendiendo todo, ¿no? Pero explicárselo tú a una persona joven, pues como no lo ha vivido, pues te cree entre comillas. Ujú. Claro, claro, te entiendo. Paco, cambiando un poquito aquí de tema, hablaba al principio de tu libro, que es una Ajá. novela y que la verdad es súper fascinante. El libro se llama El dinero fácil no existe en bolsa. Me gustaría saber cuál fue la motivación detrás tuya de escribir este libro, esta novela. Mira, pues la motivación es sencilla. Después de tantos años leyendo libros, comprando para allá y para acá, pues me di cuenta que libros técnicos hay muchos, libros fundamentales hay muchos, libros de Sí, macroeconomía hay muchos, pero libros o novelas de bolsa y de trading no había ninguna. Y aparte yo tenía la facilidad o particularidad de tener alumnos reales, de muchos años. claro, Entonces tuve la idea de hacer una novela con perfiles reales, es decir, los actores de la novela son gente real, que yo los conozco y ahora mismo, pues bueno, algunos, prácticamente todos invierten todavía, ¿de acuerdo? sí, Y ese fue mi mayor desafío, es decir, vamos a llegar al mercado con algo que no existe. Desde que salió 2020-2021, pues la verdad, ha sido un éxito, tanto en España como en Latinoamérica, Estados Unidos, sobre todo habla castellana, porque no había nada parecido. Aparte de ser una novela, que bueno, hay una pequeña historia entre ellos conectada, pues el libro también es muy formativo porque se aprende de experiencias reales. Es decir, experiencias que las vas a leer y si no te han pasado todavía te van a pasar. Es decir, porque lo que esas claro, experiencias de inversión, de trading que le pasa a los tres, cuatro personajes del libro, eso te va a pasar a ti. Si no te ha pasado, te está a punto de pasarte. Y si no, lo recordarás de años anteriores que te pasó. Es decir, para gente novata ya sabéis que el libro se aprende, no se aprende con indicadores, con osciladores, no, se aprende con experiencias reales. Es decir, una claro. persona que esté introduciéndose en este mundo, en este sector, pues ya sabe que esa novela te vas a sentir muy identificado con cualquier perfil de esos actores. ¿Por qué? Porque tú vas a ser uno de ellos, te lo puedo garantizar. Porque aparte, cuando hice la novela, cogí varios perfiles diferentes. Aunque después se fusionan dentro de la novela, Sí, pero cogí varios perfiles diferentes de inversores o traders de sectores, ámbitos de la vida diferentes, pero al final todo se une en una misma frase, ¿no? Quiero rentabilidad. así es. Uno de los actores que me llamó bastante la atención, ¿no? En el libro, em, es que habla un poco, ¿no? De que le cuenta a su familia, de que quiere invertir y muchas veces su familia siempre está muy prevenida, diciendo que no. Y tienes absolutamente toda la razón porque veo muchos traders que siempre me dicen eso, es que mi familia no está muy de acuerdo, me dicen que tenga cuidado. Eh, Creo que ahí seguro y en muchísimas cosas de esta novela se van a sentir identificados como tú lo dices. ¿Y tú qué piensas, Paco, de estas familias, ¿no? O de los traders que quieren llegar a esa rentabilidad o que quieren invertir, pero no tienen el apoyo de la familia? Bueno, mira, siempre ha habido como un un mal presagio o un humo negro sobre el mundo de la bolsa. Es decir, nunca ha estado bien visto. Pero eso era antiguo, o muy antiguo, ¿no? Sí, Hoy en día la percepción ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Porque hoy en día todo el mundo conoce lo que es el trading. O casi todo el mundo tú le hablas de trading y ya sabe que son operaciones, especulación en bolsa de corto plazo. Y si hablas de inversión, pues ya hablas de medio plazo, de largo plazo. Es decir,
Hoy en claro. día está muy introducido en la sociedad todo lo que son los términos y este sector, ¿no? Eh, yo diferencio varios ciclos, ¿no? Ese primer ciclo que yo he hablado de años 90, años hasta el 2000 aproximadamente, que llega la revolución de Internet, ahí hay un salto importantísimo, ¿no? A partir del Ujú, 2003-2004, ya con redes sociales, para mí viene otro salto importante, que nos adentramos más en el mundo más profesionalizado, todo globalizado, tenemos información ya de Estados Unidos en directo, es decir, empezar a ver más brokers, empezamos a tener gráficos en tiempos reales, podemos analizar muchas empresas en poco tiempo, pues llegan ya los derivados también en esa década, es decir, futuros, CFD, claro, opciones, es decir, y el último escalón importante que ha llegado, que ya es, digamos, el que ha traído millones de nuevos inversores a este sector, es las criptomonedas. Es decir, con las criptomonedas ha llegado ya un público que, digamos, ese público que todavía estaba reticente un poco a los mercados financieros, pues ya con la criptomoneda pues han llegado millones y millones de nuevos inversores que al final se han adaptado al trading, se han adaptado a los gráficos, se han adaptado al análisis técnico, al fundamental, al algorítmico también, que también está muy de moda. Es decir, que al final hay una aceptación dentro de la sociedad que aquí hay una parte importante de gente que opera, que invierte, que especula. claro. Que tenía antes, así es cierto que antiguamente tenía, bueno, una mala percepción, ¿no? De lo que era, ¿no? Pero hoy en día esa mala percepción para mí ha cambiado bastante, ¿no? Y Ujú, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe las horas que hay que estar, sabe perfectamente que, bueno, esto es un oficio, una profesión como otra cualquiera te va a costar años, ¿vale? De estudio, de práctica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa mala percepción de las familias, ya te digo yo que en los últimos años, desde mi humilde opinión, ya no es la misma tan negativa que había, en décadas atrás. ujú. Sí, sí, sí. Ya cada vez va, la gente se va abriendo más al mundo de las inversiones. ¿Qué consejos prácticos, Paco, tú ofreces en tu libro para ayudar a los traders o cómo crees que tu libro puede llegar a ayudar a los traders a desarrollar una mentalidad más sólida y más disciplinada? Bueno, en el libro, como antes he comentado, ellos van a aprender con experiencias reales. Esas experiencias Ujú, reales, ¿de acuerdo? Son experiencias que a ellos le van a pasar. Yo trato en el libro de que ellos no cometan los errores que estos actores reales han cometido en el pasado. A claro. través de esas multitud de experiencias tanto en la inversión como en su vida privada, ¿no? Porque la vida privada, veréis como en la novela repercute mucho al final en el desarrollo de la vida profesional, en la inversión, ¿no? Esa vida personal que al final todos tenemos, la tenemos que fusionar. Es decir, si al final tú te tienes que dedicar X horas de pantalla, de gráficos al día, esas horas se las tienes que robar a otra parte de tu vida privada, ¿no? O de tu familia, o todo de tus hobbies. Es decir, aquí las horas son 24 horas al día. Y de las 24, 7 o 8 son para dormir. Es decir, que más no hay, ¿no? Entonces, al final tienes que fusionar tu vida privada con la profesión. Porque al final es una profesión que requiere muchas horas. Así Es decir, es. eso de operar, no es que yo opero una hora al día y me voy al parque a sacar perro. Eso es farándula, eso es marketing, eso no existe. Eso Estudiar y existe estudiar. para captar a gente novata, para captar a gente, ¿no? Pero eso es, como yo digo, marketing puro. La realidad no es esa, la realidad, cuando uno conoce bien la profesión, dice, hostia, pues aquí hay que echar horas, claro que hay que echar horas. Dinero fácil no existe como en mi bolsa, como en mi libro. Pone, o sea, lo pongo bien claro en el nombre del libro, ¿no? El dinero fácil no existe en Sí, sí, bolsa. sí. Así es, tremendo. ¿Hay algún capítulo o sección de tu libro en particular que tú consideres que es una perla, algo valioso o revelador en tu libro? Bueno, hombre, yo como escritor, como escritor novato, porque no es mi profesión, ¿no? Como escritor, ¿qué te voy a decir? Porque todos los capítulos son buenos, ¿no? Pero si yo Ajá. tuviera que quedarme con uno,
me quedaría con el último y no voy a hacer ninguna introducción del libro porque quiero que lo leáis. Claro, Pero claro. el último capítulo entremezcla, fusiona dos partes importantes de la vida: el trading y el amor de una pareja. Ah, qué Entonces, bonito. Ujú. es, un, es una última parte del libro o unas últimas páginas que para mí son bastante sentimentales, son bonitas de leer, son dulces, son letras dulces cuando las estás leyendo, son atractivas. Y si me tuviera que quedar con algún capítulo, el último, que deja la puerta abierta a una segunda edición del libro, porque claro, esos autores están vivos todavía y siguen invirtiendo Uy, y y a ver siguen teniendo cuándo. y siguen teniendo nuevas experiencias, lo que quiere decir que algún Ya. día me centraré, buscaré tiempo. A eso No, iba, donde, cuando tenemos esa segunda edición. no, por ahora tarda, vamos, por ahora no tengo pensamiento de ponerme ya, ¿de acuerdo? Es decir, Sí, sí, yo sí. pienso que para que la segunda edición sea buena tiene que haber contenido, Claro. y para que haya contenido tiene que haber crisis financiera, porque en las crisis financieras se aprende mucho. ¿De acuerdo? Wow. Igual que se aprendió, yo, por ejemplo, yo aprendí mucho en la crisis del 2000, de las tecnológicas, yo aprendí mucho, muchísimo. Tuve una bancarrota, claro que la tuve, no la voy a tener, la tuvimos todos, pero me logré recuperar, ¿no? Después la crisis del ladrillo, aquí en España, pero fue la crisis de las hipotecas Sí. americana, la hipoteca aquella basura que al final salpicó a toda Europa, pero bueno, aquí en España se le llamó la crisis del ladrillo porque nos tocó de lleno, ¿no? Ujú. 2007, 2008, 2009, ¿no? Yo ahí aprendí bastante. Aprendí igual que la primera, pero claro, me cogió ya con los cimientos de la casa puestos. Yo ya tenía los pilares de mi sistema, yo tenía ya los pilares de mi mentalidad, los tenía ya bien puestos. Llevaba ya Vale. prácticamente 20 años. Es Ah, decir, ya. que aunque yo aprenda de todas las crisis y escuchar, según mi modesta opinión, la próxima será 2024 o 2025 y apostaría por 2024, ¿no? Pero bueno, yo es que soy de los que me Ujú. mojo en las entrevistas. A veces me llega el Ah, pues agua al muy cuello y me bien. ahogo, pero bueno, yo si los que me siguen en redes sociales me dicen muchas veces, por ejemplo, tú me ves en mi cuenta de Instagram o en la de Twitter, yo todos los días Sí. subo analítica, todos los días, Sí, o sí que me doy analítica y cuenta. operativa, ¿no? Como dice la gente, dice, Dios, te mojas todos los días. Digo, yo me mojo todos los días porque creo en lo que hago. ¿Que tengo Wow. errores? Claro, algunos errores tengo. Pero si al Claro. final haces un estudio y dices, hostia, pero es que este sabe leer gráfico. Este no Claro, le da claro. vergüenza todos los días. Este no le da miedo. ¿De acuerdo? Porque sería muy Sí, fácil. sí, sí, sí. Voy a hacer un vídeo, cuento una historia, la gente se lo cree y seguramente dice, hostia, pues haciendo vídeos bueno. Pero yo no quiero ser bueno haciendo vídeos, yo quiero ser bueno operando. Es verdad, es verdad, es verdad. Así que ¿Me veo ahí entiendes? en tu cuenta de Instagram. Sí, sí, sí que me doy cuenta. Que subes todos los días ahí Entonces, tus gráficos. como te cuento, yo soy de los que creo que puede haber o debería de haber una crisis tal como ha hecho, pues bueno, 24, 25, algún cisne negro aparecerá, ¿de acuerdo? Esa es mi opinión. Pero ya te digo que, desgraciadamente, en las crisis se aprende mucho, muchísimo. Por lo menos yo lo aprendí, ¿eh? Y siempre lo transmito. Que son crueles, son duras, evidentemente coge a mucha gente fuera de juego, es decir, en el terreno Claro, social, pues evidentemente no es nada bueno, ¿no? Pero en el terreno de las inversiones, yo aprendí mucho de mis errores, evidentemente, en las anteriores, ¿eh? Muchísimo. Cuando llegó la del 2007-2008, yo tenía mis deberes hechos. O por lo menos la mayoría de mis deberes estaban hechos. Pero volví a aprender en esa muchísimo. Y después de una crisis, wow, pues casi siempre vienen grandes rentabilidades. Es decir, hay que estar atento a ese suelo de claro. mercado, que todos buscamos, la lupa puesta, los prismáticos bien, bien finos, porque al final, cuando se sale de una crisis, los gráficos corren. Claro, claro, ¿Entiendes? wow. Qué bonito escucharte eso, ¿no? Que de las crisis se aprende, ¿no? Que de esos momentos malos se puede sacar aprendizajes. Lamentablemente creo que muchas personas aún no han entendido esto, los traders, sino que están en
o en la queja, en el victimismo, y tú lo ves como una oportunidad de aprendizaje. Y creo que al final esa es la mentalidad que debemos de nosotros tener, pura mentalidad de aprendizaje. ¿Dónde podemos o dónde los traders pueden adquirir tu libro, Paco? Bueno, pues fácil. El libro está en las mejores o las mayores librerías a nivel nacional, internacional también, pero sobre todo hoy en día quien busca un libro lo busca por Amazon. Estamos haciendo publicidad, pero bueno, Sí, al sí, final sí. va a Amazon, lo compras, lo puedes tener en formato papel, en formato digital, bueno, lo típico, ¿no? Hoy en día, Sí, ¿no? sí, 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 Que lo sí. quieren firmado, pues hay mucha gente que me escriben por privado y dice, oye Paco, quiero tu libro firmado. Entonces se lo mando yo directamente, ¿no? Es cierto que Ah, hay mucha gente que me escribe por privado, tú sabes, hoy en día con las redes sociales el claro. privado es como un vaso de agua, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se lo mando firmado y dedicado, ¿de acuerdo? Pero ya sabes que lo puedes encontrar en Amazon fácilmente. Ah, pues mira, ya que lo mencionas aquí de firmado y tal, pues ya te voy a estar pidiendo uno firmado porque me gusta mucho tenerlo así en físico y firmado. Eso es lo que me gusta. Así que muy bien. Escúchame, hay que tenerlo, mira, yo soy de los que digo que hay que tenerlo firmado porque con el paso del tiempo hay algunos que se convierten en joyas, en grandes obras que ahora mismo no están valoradas y cuando te das ¿Verdad? cuenta hay alguien que dice, pues este señor hizo una obra excelente y cuando te das Tienes cuenta tienes razón. una obra que no es que sea el mío, pero pueden ser muchos, ¿no? O otros, ¿no? Que te das cuenta que algo que tienes grandioso, que al principio no le dabas importancia, pero con el paso de los años, como los buenos vinos, ¿no? Con el paso de los años, al final cada vez están más ricos, ¿no? Están más dulces, ¿no? Pues los libros pasan igual, con el paso de los años, algunos se convierten en grandes joyas que no estaban valorados lo suficiente. Claro, claro. Pues mira, ya los No te traders preocupes que el saben, tuyo yo te lo ¿no? dedico, no te preocupes que el tuyo te lo dedicamos. Ojo, ojo, pues que aquí queda grabado y eso lo subiré a mi historia. Por supuesto que sí, por ahí por Instagram lo estaré subiendo. Paco, ¿qué consejo final tú le puedes dar a aquellos traders que desean un día llegar a esa consistencia y rentabilidad? Bueno, mi primer consejo se llama formación. Mi segundo consejo se llama formación al cuadrado. Y mi tercer consejo se llama formación al cubo, ¿no? Se puede Qué decir, bien. ¿no? Es decir, vamos, esto es una profesión muy difícil, lo vuelvo a recalcar. Aquí no te puedes hacer profesional en un curso de un mes, ni en uno de un fin de semana. ¿Y si pago un máster? Pues si pago un máster tampoco eres profesional. Es decir, esto no se trata de ir pagando e ir de máster, de universidad, de certificación, certificación. Hay que tener una base, evidentemente, hay que formarse, hay que tener una base, pero yo siempre le digo a mis alumnos, y esta frase la repito mucho, tu mejor profesor no voy a ser yo, no va a ser la escuela de finanzas, no va a ser tu máster online, no va a ser la universidad. Tu mejor profesor se llama mercado con dinero real. Ese es el que te enseña de verdad. Ese es el que te fabrica la mentalidad. Ese es el que te fabrica la autoestima. Ese es el que fabrica la paciencia. Es el que te enseña a poner los stops. Ese es el que te enseña a leer gráficos. Y ese es el que te enseña a cuidar tu dinero. Porque si no lo cuidas, él te lo quita. Wow. Entonces, cuando uno empieza, pues lo primero es formación, formación, formación y más formación. Llega un extremo que ya al final la formación se termina y ahora llega tu profesor de verdad. Ese profesor que te va a acompañar días, semanas, años, décadas. Él va a estar siempre ahí enseñándote. Pero, como todo, tú tienes que ser buen alumno, sistemático, metódico, fiel a tus ideas, no saltarte la regla, porque si no, el profesor se mosquea y te castiga. Total.
Totalmente cierto, Paco, de verdad. Qué buen consejo, porque muchos piensan, ¿no? Que con el vídeo ahí de YouTube ya soy rentable. Tienen Sí. esa idea, ¿no? No, no, aún no han entendido la importancia de formarse y de verdad que muy buen consejo, Paco. Pues nada, te doy muchísimas gracias nuevamente, Paco, por haber aceptado mi invitación. Estoy completamente segura de que tus aportes ayudarán muchísimo a la comunidad de traders. A ver si más de uno aquí se centra un poquito y se da cuenta de la realidad, que esto es una carrera de muchos años y dejar esa mentalidad a corto plazo. Muchísimas gracias, Paco. Bueno, las gracias a ti por haberme invitado. La verdad que se me ha hecho corto esta entrevista. Para los que no me conocen, pues bueno, Paco Pérez Trading me podéis encontrar en mi canal de YouTube, mi canal de YouTube es un canal de formación de gráficos, ¿de acuerdo? Es decir, no salgo hablando, contando lo bien que me va la vida, cuántas casas tengo, cuántos coches tengo, eso lo odio. Es decir, mi canal de YouTube es un canal de gráfico, de formación. Y también me podéis encontrar, pues Muy bueno, bien. Paco Pérez Trading en mi cuenta de Instagram, que la uso bastante. Ahí me mojo todos los días. A veces me llega el agua al Claro cuello, que a sí. veces solamente en los tobillos. Pero bueno, me podéis seguir Claro y que bueno, sí. Claro que sí. gracias por la invitación y espero repetirla en cuanto podamos. Hombre, claro que sí, claro que sí. Aquí siempre bienvenido, Paco. Pues nada, comunidad de traders, les doy muchísimas gracias por haber estado aquí. En la cajita de información les dejaré todos los enlaces de las redes sociales de Paco para que le puedan seguir. Y recuerden que para conseguir consistencia y rentabilidad en el mundo del trading debemos de tener una mentalidad adecuada para ganar. No olvides que el Club Mentes Expertas es un acompañamiento que yo doy durante todo un año en el proceso de gestión emocional. Si deseas hacer parte del Club Mentes Expertas, en la cajita de información te dejo el enlace para que te unas. No olvides que en el mundo de las inversiones es de vital importancia aprender a gestionar las emociones.